tú tienes un potencial de algo como Estado, lo deberían de estar fortaleciendo. Y en este caso, por ejemplo, cuando salió la iniciativa de del SENACE, se hablaba de que tan solo uno de los líderes en renovables es el estado de Tamaulipas, y tendrían una pérdida arriba de unos 3.500 millones de dólares. Y obviamente pues esto él lo ha logrado a través de la confianza de la administración del gobernador Cabeza de Vaca. Entonces, y también sabemos que pues son estos gobiernos que no pertenecen al partido de Morena, pues se han visto afectados, han tenido restricciones económicas, incluso ahora con el COVID no se les ha aportado el dinero conveniente, y esto es una de las problemáticas que tiene el federalismo en México, porque si bien por una parte contribuye a distribuir la autoridad, pero por otra parte también y a fortalecer, la relación entre los gobiernos y mirar hacia lo que cada estado necesita, pero por otra parte la parte fiscal o económica pues a veces no es tan conveniente para la parte de los estados, lo cual les lleva a estas problemáticas o estas fricciones entre gobiernos, los gobernadores con la federación, y que pues motiva muchísimo demandas, ¿no? En el sentido de que buscan esquemas de asignación para requerimientos financieros. Entonces, estos estados no lo han tenido, o sea, han tenido muy poca aportación ahorita, por ejemplo, con el COVID, enfrentan muchos problemas en esta materia, y este impuesto verde, además de generar esta mejora de reducir emisiones, de mejorar el medio ambiente, y les ayuda a tener otra forma de recaudación. Y además, si se fijan, sí, efectivamente, pues habrá empresas privadas que van a tener también que hacer una mejora en todos sus sistemas, unas reconversiones, pero sí, efectivamente, va muchísimo a esta parte de las empresas productivas del Estado. Y no nos vayamos lejos. Bueno, perdón, no es que no nos vayamos lejos, sino no solamente estamos hablando del tema de las centrales eléctricas, sino también Pemex. O sea, Víctor, también de WeTuite, Víctor Ramírez, lleva meses presentándonos fotografías de la refinería Madero, de las altas emisiones y el alto contaminante que genera la refinería. E incluso ahora que presentó Pemex en sus resultados del 2019, se ha visto que en lugar de reducir, el plan de negocio decía de la petrolera decía, vamos a reducir la huella ambiental, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues al contrario, lo que generó en estos resultados del 2019 fue que se incrementaron las emisiones de todas las refinerías, bueno, al menos de la Salamanca, Madero, Tula, Mina, más o menos cerca de un 12% de las emisiones de gases contaminantes. Entonces, pues esta es una forma de que cuidar la salud de todos, incluso generar también confianza para las nuevas inversiones, de que hay una protección para los inversionistas, que hay una protección en salud, en derecho ambiental, porque todos tenemos el derecho, es parte de la no violación a los derechos ambientales, y es una forma nueva de recaudación y de lograr 2.0 que hemos hablado nosotros en WeTuite Energy, de si tú tienes algo que es algo que te fortalece como estado, en este caso las renovables, o también Tamaulipas es un buen productor de crudo, pues fortalece eso que tú tienes para beneficiarte económicamente, para beneficiar a tu población, etcétera. Y entonces estas son como las variables que a mí me parecen extraordinarias en materia de lo que pasó en ese sentido, y ojalá muchos, ahorita yo creo que Hidalgo sería uno de los principales que tiene que empezar a empujar esto con su termoeléctrica, que también yo creo, me encantaría que Víctor nos comentara de todo esto, porque creo que sería algo muy afortunado, ¿no? Y estos son algunos de los puntos que pues a mí yo quería comentarles, simplemente. Pues muchas gracias, Eri. Muchas gracias, Abril. Seguramente nos das un amplísimo contexto de lo que está pasando desde el ámbito político y tu apreciación sobre esto. Antes de pasar a Víctor Ramírez, quien tiene siempre enormes comentarios al respecto de esto, siendo uno de los voceros más fuertes en temas de renovables y ambientales en México, me gustaría darle un poquito más de contexto. El tema del carbon tax es en realidad no un tema que estrictamente está relacionado a lo politizado que se ha visto en México. Definitivamente es una muestra
del federalismo aquí en el país, pero en realidad atiende una tendencia global e incluso de mercado. Platicábamos ya fuera de línea sobre esto, ¿podrías abundar? Claro que sí, Eric, y a lo mejor ahí yo también pensaba igual que Abril hace unos días, justamente hasta que te pones a reflexionar un poquito más sobre las implicaciones que esto puede traer. O sea, no, y con esto no quiero disminuir el efecto que hizo Tamaulipas sobre el poner un impuesto al carbón extra, porque hay que dejarlo claro, o sea, un impuesto al carbón ya existía aquí en México. Esto es algo extra que los estados lo están poniendo, está bien, sí, porque va muy en específico sobre ciertas emisiones y le pueden ayudar al estado. Al final y al cabo hay que entender que los estados son los que mejor van a poder realizar esos cambios hacia el cambio climático. A lo mejor aquí la cuestión y un poquito más de mercado, independientemente vamos a dejar las buenas intenciones de que tiene Tamaulipas, porque son muy buenas intenciones y con eso no quiero hacer menos el esfuerzo, es el momento. Y a lo mejor es como mencionaba Eric, que lo queramos o no, esta política de vamos a poner impuesto hacia las emisiones de ciertas cosas, porque son muy en específicos sobre ciertos contaminantes de CO2, CH4, CFC, es en un mal momento en el que agarra a todas las empresas, que todavía hay empresas de renovables, de mismas de gaseras que están siendo afectadas por la política de confiabilidad de la CEMER. Entonces se encuentran en una coyuntura de mercado que no es muy propicia ni siquiera, o sea, les llegan muchos golpes por muchos lados para que me lleguen a entender un poco a lo que quiero llegar. Y a lo mejor esta politización del mercado que vemos le puede llegar a afectar un poco también a la inversión, que es bueno para el medio ambiente, y con esto no quiero dejarlo muy de fuera porque es muy importante, pero a la vez esa relación que vemos de cómo ha sido golpeado el sector energético mexicano, alguien dentro del sector lo podría ver como también, como súmale una rayita más al tigre que traigo dentro de las tarifas, porque puede haber empresas que entran dentro de las tres opciones, no sé, una ahorita en particular, pero puede haber una en particular que puede ser afectado por las tres políticas. Vamos a ponerlo que hay alguien que tiene un parque solar que fue limitado por la confiabilidad de SENACE, que también tenía un parque en desarrollo por la política y fue afectado por la política de SENER, y ahora súmale que también está siendo afectado a lo mejor por una planta que traía de ciclo combinado o de una termoeléctrica que tenía en Tamaulipas. No todos los que están en Tamaulipas eran de empresas de la CFE, sino también hay privados, como lo mencionaba Abril. Y tampoco es que haya empresas generadoras, también hay empresas contaminantes que hoy en día, afectados por la crisis del coronavirus, van a seguir siendo y van a tener que seguir pagando un poquito más. Un ejemplo, creo que hay una cementera, no voy a mencionar el nombre, pero hay una cementera que está en Tamaulipas que podría ser afectada por lo mismo de esta nueva política en Tamaulipas de emisiones de carbono y de impuesto al carbono. Vamos a dejarlo las cosas a lo mejor y tratar de dejarlas muy centradas en el hecho de que está bien, y a lo mejor complementando un poco lo que decía Abril, yo siempre he dicho que un impuesto está bien mientras que sea focalizado. En este caso, todavía no sabemos hasta dónde se va a ir justamente el dinero recaudado de este carbon tax, que lo empiezan a cobrar las empresas en 2021. Sería deseable que justamente se empezaran a focalizar esos impuestos hacia cosas en específico. ¿Para qué? Para que las mismas empresas no se les dificulte tanto también el pagar el impuesto al carbón. Entonces, hay muchas posiciones encontradas, es a lo mejor una visión muy diferente que a la que tratamos de hacer hoy en día. Estoy de acuerdo con lo que dice Abril, pero es un comentario también más aterrizado al mercado. Perdón, sí quiero nada más comentar que sí estoy de acuerdo también contigo, Eli. O sea, definitivamente puede generar un riesgo al mercado. O sea, eso es indiscutible porque es una cuestión general, ¿no? Para toda aquella, ahí comparte de tu vino, Eli. Para toda aquella empresa que, ¿cómo se llama? Que suba sus emisiones con arriba de las 25 toneladas, ¿no? Al mes, definitivamente. Pero también yo creo que es una forma, yo creo que es o sea, sí.
es un golpe o es algo nuevo para el país y esto, como dice Eric, también se ha venido ya viendo a nivel internacional y es como las bolsas de plástico, que a nivel internacional pues han tratado de que las empresas de petroquímica de plásticos vayan haciendo un cambio en sus ¿cómo se llama? En sus procesos para que sean biodegradables, para que utilicen otros materiales. O sea, es una cosa que necesita el mundo. Entonces, hoy o mañana me parece que es un buen tiempo. El chiste es que se pueda llevar de una manera adecuada y que se realice de la manera adecuada, porque efectivamente ahorita es una palanca política, en una primera instancia de por qué lo están llevando a cabo, ¿no? Pero, pues poco a poco, sí, comenta, pero poco a poco yo creo que es eso, ¿no? Es que tocas un tema muy interesante y justamente a lo mejor ahí no concordamos tanto y está bien diferir, digo, al fin y al cabo son opiniones. Claro. El problema yo creo que es el timing. Yo también estoy de acuerdo que y es son dos cosas en sí, el timing y el apoyo que tú tengas nacional, porque al final y al cabo está bien que nazcan las propuestas, porque siempre se ha dicho, sí, donde más cambios pueden haber en temas de cambio climático va a ser desde lo local, hablándolo desde municipios hasta estados, hasta federalismo. Es así como realmente se va a dar un cambio en temas de cambio climático, sí, pero justamente se necesita una hoja de ruta. Y a lo mejor sí es un primer paso, y es muy bueno el primer paso que da Tamaulipas al implementar un impuesto al carbono, pero al final y al cabo todavía nos falta este componente de arriba del federalismo en el que también te marque esa ruta. Y a lo mejor la ruta también para que las empresas se sientan como incentivadas. A lo mejor falta todavía, a lo mejor lo que estoy tratando de llegar es, falta todavía un incentivo pro mercado que te diga, ¿sabes qué? Sí planeo bajar mis emisiones, aún considerando que tengo una política energética en contra del mercado, y a lo mejor todavía considerando que hay un mal momento para invertir en energías renovables, en invertir en cualquier tipo de energía por la baja demanda, pues todavía falta como un incentivo extra para que las empresas sientan esa necesidad de decir, ¿sabes qué? Sí, voy a descarbonizar. ¿Con qué voy con esto? Y por eso dice descarbonizar, porque al final y al cabo este es el concepto que a lo que quiero llegar, necesita todavía el Estado crear una ley o una iniciativa, una planeación de descarbonización para que justamente estos impuestos que nacen desde lo estatal tengan aún más punch y al mismo tiempo las empresas que están siendo afectadas por este tipo de impuesto se vean incentivadas de alguna forma de mejorar lo que tú dices para que contaminen menos. Ese es a lo mejor a lo que voy en términos pro mercado. Totalmente de acuerdo, yo coincido, yo creo que el país necesita, y es lo mismo que ha pasado con la parte de las bolsas de las petroquímicas, o sea, no ha habido algo que los incentive a hacer un cambio o sea, a invertir dinero para cambiar, ¿no? O lo mismo que pasa con la responsabilidad social, no incentivan a las empresas para hacer cambios en la operación de sus empresas, eso queda clarísimo y eso se necesita. Yo digo, simplemente mi único argumento es un primer paso y vamos a ver cómo van a funcionar las cosas, ¿no? Doctor Víctor Ramírez, me gustaría sumarte a la conversación. Lo que no me queda duda, definitivamente es un primer paso, pero tampoco me queda espacio para no dejar de señalar que hacen falta partes que están inconexas de momento. Ya lo mencionaban tanto Abril como Elie, es algo que recae finalmente en federalismo y eso nos lleva otra vez a esto que hemos estado platicando de reforma 2.0, reforma energética 2.0, y es algo que ya tú bastante has abordado. Me gustaría nos pudieras compartir tu comentario. ¿Tú cómo ves esto finalmente como un vocero de la industria energética renovable? Y además, ¿qué es esto de reforma energética 2.0? Quiero, antes de decirlo, lo que pienso, ir un poco atrás en el tiempo. Recordemos que con la reforma energética se propuso un carbon tax. Desde mi particular punto de vista, y a lo mejor dirán que como sé yo más que la Fundación Mario Molina, pero como estuvo plasmado, para mí no era la forma adecuada. Pero bueno, corrigiendo eso, si no era la forma adecuada, llegó a la Cámara de Diputados y lo hicieron todavía peor. Cambiaron las fórmulas, le quitaron
los equilibrios en fin, el carbon tax que prometía ser muy bueno terminó siendo algo bastante bizarro, raro, no había algo en realidad que prometiera un impuesto a las emisiones. Más o menos se ha aplicado un impuesto a las emisiones mediante el impuesto especial a la producción y servicios, el IEPS en las gasolinas, pero no hay mucho más y creo que es algo que quedó ahí en la mesa. El gobierno del estado de Tamaulipas retoma el asunto y para mí hay dos puntos muy importantes que señalar. El primero es, tengo yo un conteo que ustedes, los que me siguen en Twitter lo ven diario, todos los días estoy recordando el asunto de la política energética de este país, pero ¿cómo nació este conteo? Pues porque resulta que en mayo del año pasado, después de no tener condiciones y de tener incluso una parte de la refinería sin funcionamiento, creo, si no mal recuerdo fue la coquizadora, Pemex decide echar a andar la refinería de Ciudad Madero y pues como no tenían coquizadora, el combustible simplemente lo quemaban. Y lo quemaban no para generar energía, lo quemaban para deshacerse de él. Y si tú llegabas a Ciudad Madero en avión, en la noche veías una fogata enorme muy cerca del aeropuerto, que es donde está la refinería. Y bueno, posteriormente en febrero dejaron de operar, dejó de salir gasolina de la refinería, pero siguieron quemando combustible. Entonces, yo creo que este impuesto del gobierno es un poco a ese tipo de emisiones, que es un problema ahí operativo que tiene, que tiene Pemex y que debería de ir resolviendo. Estas imágenes que pone hay de Tula, estoy subiendo todos los días también de Tula, de Mérida, de La Paz. Esta es La Paz, esta es Mérida, este es Minatitlán. Minatitlán es una porquería, esto está de nuevo La Paz. Y bueno, lo que tenemos son emisiones, y a mí lo que la gente de repente me decía es, oye Víctor, ¿y qué las autoridades estatales no pueden hacer algo al respecto? Y creo que hubo alguien que lo escuchó, no me lo dijeron a mí, yo no se lo dije a Cabeza de Vaca, ni a Antonieta, ni a Fusco, o a lo mejor en algún momento se los dije, pero ellos sí lo tomaron muy en serio y sacaron esta propuesta. Que es dañina para el mercado, es probable, y yo creo que a lo mejor, honestamente no he leído la iniciativa, pero podrías hacer una configuración en la que sea, por ejemplo, el gas natural no necesariamente deberías de taxarlo porque es una base de generación y es relativamente limpia, pero si vemos la tasa de emisiones que tiene el generador, los generadores, vemos que Tamaulipas, por ejemplo, en Tamaulipas la termoeléctrica de Altamira tiene 4 veces más emisiones por megawatt hora generado que algunos ciclos combinados en el mismo Tamaulipas. ¿Cuál es el que debes de evitar? Obviamente el que te está generando 4 veces o hasta 8 veces la cantidad de emisiones por megawatt hora. No se trata de acabar con todo lo que esté generando emisiones, porque en este momento sería técnicamente imposible, pero sí evitar que los que estén teniendo las mayores emisiones y que son además más caros, pues estén saliendo de mercado por varias razones. Creo que esa es una señal de mercado hasta cierto punto necesaria, ¿no? El mundo está usando el carbon tax cada vez más y creo que se debería de usar, y Tula es el otro ejemplo, y ahí gracias Abril por pasarme la bola. Tula es un ejemplo de cómo pueden estar las cosas bien y están mal. Tula se previó que hubiera un cambio de su termoeléctrica o una transformación a un ciclo combinado con gas natural, y lo que hace falta es un par de kilómetros para que llegue un gasoducto hasta Tula y que dejen de emitir la cantidad de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y también las cantidades de emisiones de dióxido de carbono. Y en lugar de eso lo que tienes es a Tula quemando el combustóleo e incluso al SENACE mandando a cambiar las reglas de despacho mediante un acuerdo ilegal para poder seguir quemando el combustóleo que les sobró porque se fueron a negociar mal o no quisieron negociar en la OPEC más de forma adecuada, ¿no? Entonces esto termina uniendo al tema petrolero, y
creo que los estados pueden irlo haciendo. Y la otra parte es la que bien decían hace un rato, de la reforma energética 2.0. A mí me parece un poco absurdo el desperdicio de recursos que está dando en algunos estados y el desperdicio de recursos renovables y fuertes, y que los estados podrían ir aportando mejores cosas y podría tener más poder los estados en el momento de decidir sobre su industria energética. Una colaboración más amplia. Yo, por ejemplo, no me imagino lo interesante que sería que de repente se pusieran de acuerdo los gobiernos de Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y estuvieran instalando cada vez más generadores eólicos en la zona de Tamaulipas para abastecer todo este mercado que además tiene clústeres industriales en crecimiento importante, y entonces estuvieran abasteciendo mediante uniones de estados y no depender de que en el centro de la República te tienen que autorizar esto o que podrían tener recursos y no los pueden utilizar. Y creo que sí mantendrías un centro en el SENACE, eso me queda clarísimo. Tiene que haber una planeación en la que todos converjan, pero creo que los estados podrían tener una participación mucho más activa en la promoción e incluso en la inversión, porque invertir de repente en una línea lo que le puede significar al estado en materia de desarrollo es impresionante, y creo que de eso se trata un poco la reforma energética 2.0, y creo que habría que impulsarla, pero primero hay que ganar el Congreso de la Unión, ¿no? Definitivamente regresamos otra vez a los retos políticos. Me gustaría invitarlos para poder cerrar este bloque y entrar al siguiente tema, hacer sus comentarios finales para hacerlo un poquito en desorden. Elie, Abril, Víctor, todos ustedes participaron en ese orden. ¿Podrían platicarnos cuáles son estas conclusiones a las que llegan? A lo mejor yo empiezo y me gustaría, o sea, entiendo las dos partes, y sinceramente se me hace un debate muy bueno y muy constructivo, porque al final y al cabo yo siempre he dicho, se tiene que pensar desde el lado ambiental, y siempre se tiene que priorizar el medio ambiente, y ese siempre ha sido como que mi lema, ¿no? Entonces, está bien desde la parte ambiental, es un gran esfuerzo, se tiene que cuidar y se tiene que focalizar el impuesto de alguna forma en que tampoco lleguen a afectar tanto a las empresas que están en Tamaulipas, que están siendo afectadas por ambas cosas, por la política energética de la SENACE, de CENER, por las mismas limitaciones que existen en el mercado. Entonces, es como una combinación de ambas, ¿no? Es un gran esfuerzo, sí, pero yo te voy a insistir que falta todavía un esfuerzo nacional para que esto se aterrice de una mejor forma y que no solamente se quede un esfuerzo de estados opositores. Es un gran ejemplo y es un gran esfuerzo, sí, pero al final y al cabo están politizando nuevamente el medio ambiente. Es algo que no se tiene con qué politizar. Todos tienen que ser parejos en México. ¿Para qué? Para que se bajen las emisiones de carbono. Mira, a mí me parece, yo coincido contigo, Eli, la verdad, el grave problema es que hoy todo el sector energético está politizado. O sea, ahorita lo estamos viendo por estos 8 partidos políticos, pero por otra parte lo estamos viendo que todo esto surge a raíz de un gobierno federal que ha politizado y tomado como bandera política el sector energético. Entonces, yo aquí vería lo que dice Víctor. O sea, en un momento dado tendríamos que lograr ganar el 2021 para que haya una mayor fuerza política, porque esto es político. Es como hace tres Open Mix que nos decían, es que ustedes están mal, nos lo escribieron, porque esto no es una cuestión técnica, ¿se acuerdan? Esto es una cuestión política. Claro, es una cuestión política porque así lo ha politizado el gobierno. Entonces, si no hay una estabilidad de fuerzas, de la correlación de fuerzas en el gobierno, esto va a seguir siendo político, Eli. Y es una gran necesidad, o sea, hay que cuidar el mercado definitivamente, porque ahorita, bien lo sabemos, ya salimos del ranking de las empresas de confianza, de los países para invertir a nivel mundial, ¿no? Todos nos dicen que nuestro PIB va a menos 10.5 o peor. Las cartas de todos los gobiernos, de las organizaciones internacionales, la API, todos los que se están quejando de la falta de garantías y de certidumbre jurídica que hay en el país.
Entonces se está tronando el mercado, estamos enfrentando algo muy fuerte y sí, por una parte tenemos que trabajar en la parte de fortalecer el mercado y por otra parte es imperioso también que trabajemos en la parte de los derechos humanos, de los derechos ambientales, de la conservación del medio ambiente. Y sí, coincido plenamente contigo, lo que no sé es cómo lo vamos a hacer en este gobierno, o sea, cómo lograr encontrar esa nueva herramienta o eso que nos jale del gobierno federal o esa otra cosa que está por encima de nosotros, en este momento al menos, para poder hacer ese cambio que tú dices, porque no lo veo. O sea, no lo veo hasta que, pues, e incluso todavía te puedo decir, si se llegara a emparejar en el 2021 más o menos las fuerzas políticas, que ahorita también esto está muy complicado porque no veo que vaya a haber mucha articulación de los partidos políticos, siguen atomizados, ¿no? Incluso así, este país y se rige por las necesidades, por los deseos de cada partido político, que realmente no se ven las causas sociales, no se ve sacar adelante, y lo hemos visto no en este gobierno, digo, ahorita está peor que nunca, pero no lo hemos visto a través de los siglos amén, o sea, los gobiernos no ven por la parte social, no ven por la parte ambiental, y algunos han visto por la parte de mercado que genera un desequilibrio social, distributivo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece excelente lo que dices, pero el chiste es cómo lo vamos a hacer. A lo mejor, nada más para terminar, y ese sería mi último comentario, yo sí me doy cuenta, a lo mejor no nacerá con este gobierno, no nacerá porque obviamente se le ven las intenciones y se le ven qué es lo que quiere lograr, ¿no? No lo estoy viendo tanto con este gobierno, sino lo veo justamente a lo mejor en un futuro. Ya varios políticos, ya varias se han dado cuenta que el estandarte en el que tienen que empezar a enfocarse va a tener que ser justamente lo verde, porque hacia allá, si se han dado cuenta que con ese estandarte verde varias candidaturas se han ganado, por ejemplo, ¿cuándo fue París? Justamente en París ganó la reelección la alcaldesa del país, porque implementó grandes cambios en términos de sustentabilidad y de movilidad verde. Cerró calles justamente para que volvieran a ser tomadas con peatones. Entonces, se van a, tarde o temprano se van a dar cuenta que hacia allá va ese tren, y al final del cabo, sí, ganarán muchas elecciones por temas de estados en los cuales hay pobreza y desigualdad, pero a la vez ese mensaje de cambio climático va permeando cada vez más en la población, no a los niveles que quisiéramos tú y yo, y a lo mejor te voy a comentar tú y yo, pero va permeando y se van dando cuenta que si no traen una propuesta buena, verde, en un futuro en temas de cambio climático, no van a ser exitosos los próximos políticos. Yo desde ahí lo veo. Yo quisiera primero agregar un dato que hace un rato se me fue y que es muy importante, y que ahí le pediría a Ana Lilia, creo que anda por aquí Ana Lilia Moreno, que si puede investigar si esta información que me dieron es real o la están publicando. Tengo, por ejemplo, información de que hay 2 o 3 termoeléctricas que a partir del 1 de enero de 2019, por razones de austeridad republicana, dejaron de usar de comprar los aditivos y usar sus sistemas de control de emisiones. Entonces, si entre esas están algunas de las de Tamaulipas, pues lo que le podría hacer para dejar de pagar impuestos CFE es empezar a usar esos sistemas de control de emisiones. Pero si vamos un poquito pegado a eso, yo la verdad es que sí le vería algún tal vez defectillo a esta ley en Tamaulipas, y es que podría hacerlo en progresividad y no hacerlo de un día para otro. Insisto en que no sé, a lo mejor es progresivo, no he visto la iniciativa, honestamente no me ha dado la vida para leerla y solamente la festejé, pero creo que si hay progresividad en el proceso, puede ser algo válido y que vaya incentivando, generando un incentivo para que las empresas usen cada vez más sus sistemas de control de emisiones, o vayan optando por modelos de energía más baratos, aunque bueno, ahorita es un problema si quieres cambiar tu permiso de generación, porque la CRE está paradísima, y más para el asunto de renovables. Yo finalmente lo que aplaudo es que mientras está politizado el sector, sí está muy politizado, y a mí cuando me dicen no politices algo, les digo,
y perdón por la expresión, ni madres, politízalo, hazlo de la polis, haz que la gente se levante y se preocupe por su situación económica, por el asunto de seguridad, pero también por el asunto ambiental. Haz que la gente haga suyo el problema ambiental y entonces el problema va a tener que pasar por las urnas y entonces se tendrán que hacer propuestas serias y que tendrán que ir ganando espacios en las urnas y curules y escaños y presidencias municipales y gubernaturas, y que el tema ambiental sea, y el tema energético desde el punto de vista también ambiental, sea cada vez algo más político. Yo estoy a favor de que sea de la polis, tal vez no de partidizarlo, que es lo que quiere decir Elia, pero sí de politizarlo y politizarlo mucho. Y desde ese punto de vista, a mí me da mucho gusto que uno de los temas principales que han tomado los gobernadores de oposición que se han unido en contra de algo haya sido el asunto ambiental y el asunto de transición energética. La verdad es que me preocuparía a mí de no ver ningún tipo de asunto así, que todo el mundo estuviera callando la boca y nada más viendo lo que hace el gobierno, como ha sido, por ejemplo, en el asunto de salud, muchos gobernadores, ¿no? Que se han sido muy pocos los que han levantado la voz, o como ha pasado en otros asuntos, como el asunto bueno, Hacienda Pública, obviamente todos han levantado la voz, pero el ordenamiento territorial también está medio abandonado y no ha habido mucha respuesta. Me preocuparía en realidad que los gobernantes de todos los partidos estuvieran abandonando el tema, y al contrario, yo festejo esta iniciativa imperfecta, como todas las iniciativas políticas, finalmente son políticas, pero yo sí no puedo más que menos que celebrar, y al contrario, creo que tenemos que hacer más debates como estos. No sé si hay alguien de NERTAM acá, y si no, el jueves va a haber alguien de NERTAM en un foro en el Senado de la República. Los invito para que empecemos a discutir cómo hacer esto y empecemos a dar ideas a los legisladores para iniciar mejores iniciativas imperfectas y que se vayan perfeccionando en el tiempo. Y pues muchas gracias por la invitación, Eric, aquí estamos. Muchas gracias, Víctor, Elia, Abriel. Son de verdad todos valiosísimos comentarios que se complementan uno con otro. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este programa en formato de podcast en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale clic al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.